Ahí estamos. Buenos días de nuevo. Espero que la clase de hoy no sea larga y que tengan una buena semana de vacaciones. Eh, Así que vamos a ver. Ya, comenzamos la semana, no, el miércoles con el capítulo este de la luz. Esencialmente, para empezar, las cosas más sencillas son la ley de reflexión y refracción. Lo que está en este dibujo resume todo bastante bien. Hay hay dos medios, A y B. Hay un plano de intersección, una línea, y definimos la normal en el punto de contacto de un rayo incidente, un haz incidente, una línea geométrica. Y en ese punto entonces la luz se descompone en dos partes. Hay una parte que se refleja y otra parte que se refracta. ¿Ok? Y ahí tenemos la ley de reflexión y de refracción, que está todo resumido en esta figura. ¿Ok? La reflexión, el ángulo incidente, medido con respecto a la normal, es igual al ángulo reflejado. Y la ley de refracción, o ley de Snell, en que me dice que NA por seno de teta A del ángulo incidente es igual a NB por seno de teta sub B, ¿ok? Entonces, bueno, si es que NB es menor que NA, el seno de teta sub B va a ser mayor que el seno de teta sub A. Entonces ahí tenemos dos casos, digamos, según cómo sean los dos materiales. El rayo se va a acercar a la normal o se va a alejar de la normal, ¿ok? Y esta es la ley de Snell. Y esta es la ley de reflexión. Hay hartos ejercicios que uno puede plantear con estas cosas bueno, cuesta un poco algunos, pero es cosa de hacerlos con cuidado y son muy sencillos comparado con otras cosas que vamos a hacer después, ¿no? Entonces aquí en el libro ven como tres casos. Bueno, si ustedes ven una figura como este caso, un rayo incidente se divide en dos, en reflejado y refractado. La potencia que viene aquí, la energía que llega, se divide en ambos. La amplitud se divide en ambos. Entonces, en algunos casos podría haber reflexión total. En otros casos podría haber refracción total. Creo que eso no se da en realidad. Y en otros casos va a haber parte reflejado, parte refractado. Es lo mismo que vimos cuando una cuerda pasa de un medio a otro. O sea, una onda en una cuerda pasa de una cuerda a otra cuerda, se produce reflexión y transmisión o refracción. En este caso, refracción es equivalente a transmisión. ¿Ok? Bueno, y hay un detalle que lo vamos a ver luego, que es que el índice de refracción de un medio está relacionado con la velocidad con que se propaga la luz en ese medio. En general, en el vacío, la velocidad se propaga a una velocidad que rotulamos por como c. A veces C se usa también para la velocidad del sonido, o C sub s. C en general es la velocidad de la luz y es una constante, y V es la velocidad de la luz en un medio, en el agua, en un vidrio. ¿Ok? Y esto acá me implica, digamos, esta relación con esta, sabiendo que al pasar de un medio a otro, recuerden esto, igual que en una cuerda, la frecuencia se conserva, la frecuencia de la luz. En este caso, la longitud de onda cambia, ¿ok? Dado que la velocidad no es c, con una frecuencia a, la longitud de onda va a cambiar al pasar de un medio a otro, ¿ok? Bueno, un ejemplo. Bueno, vamos a tener la gatita toda la clase, parece. Es en el caso de la piscina, es distinto pasar de aire a agua o de aire a vidrio que de vidrio a agua. En todos los casos la figura es idéntica a esta que está aquí. Lo único que me cambia es el valor de n sub a y n sub b, digamos, el medio desde donde incide la luz y el medio donde se refleja. Y vimos este ejemplo, digamos, que es sumamente útil en la práctica. O sea, no es que uno calcule esto a cada rato, pero ustedes miren la geometría acá y se van a dar cuenta que este ángulo θ sub 1, con respecto a la pared I aquí, en este caso de doble reflexión, a 90 grados o a pi medios entre uno y otro, ese ángulo θ sub 1 es idéntico a este. Entonces el ángulo incidente con respecto a la normal en el primer espejo es igual al ángulo
reflejado con respecto a la paralela, digamos, en el segundo espejo, o a pi medios menos el teta 1 de la primera normal. Entonces este ángulo, este rayo 3 es completamente paralelo a este. Si esto es una cosa chiquitita, el rayo vuelve por donde mismo llegó en el fondo. Y eso uno lo ve de esta forma. Cuando hay una reflexión, la componente normal de la velocidad invierte su signo y la componente paralela a la superficie no cambia. Entonces aquí yo les puse la velocidad 1 hacia acá, 2 hacia allá, 3 hacia allá, y uno ve que V3 es igual a menos V1. Y esto en 3D es lo que se usa en reflectores en la ropa o las calles o cosas así. Y aquí quedamos, la vez pasada. Hay un caso especial, ¿ok? Tenemos la ley de Snell, déjeme dónde quedó la ley de Snell, aquí, esta. Al pasar de un medio A a un medio B, seno de teta sub A sobre seno de teta sub B es igual a NB sobre NA. ¿Ok? Bueno, en estos casos la función seno la vamos a usar solo para ángulo incidente entre ángulos de 0 y pi medio. Es lo único que tiene sentido con esta geometría. No estamos usando la función seno como la hemos usado hasta ahora, seno o coseno, en el círculo trigonométrico entre menos infinito e infinito, o entre 0 y infinito para el argumento, ¿no? Aquí usamos un argumento entre 0 y pi medios. Entonces, seno es una función completamente creciente que varía desde 0, cuando el ángulo de incidencia es 0, es decir, en la normal, hasta 1, cuando el ángulo de incidente es pi medios. ¿Ok? No va a variar hacia menos 1. Y bueno, seno siempre es menor, el módulo del seno siempre es menor que 1. Entonces son números positivos. Es una función positiva que varía entre 0 y 1 cuando el ángulo varía entre 0 y pi medios. Estos dos valores, n sub a y n sub b, son números positivos mayores o iguales que 1. Aunque no fuesen mayores o iguales que 1, tengo dos medios y tengo dos valores, NB y NA, puede ser mayor que 1 o menor que 1. ¿Ok? Por ejemplo, si uno de los dos medios es el vacío, el índice de refracción del vacío, que lo tomamos igual como en el caso del aire, tiene valor 1. ¿Ok? Entonces, si NA es mayor que 1, 1 sobre NA es un número menor que 1, que está bien, pero NA sobre 1, si lo hacemos al revés, es un número, eh, bueno, en un caso mayor que 1, en otro caso menor que 1. ¿Ok? Ya, a ver, voy a tener que sacar esta gatita. Permiso. Ya. Ya, ahora sin gatita. Entonces hay un conflicto con esta ecuación. Esta relación que está aquí no siempre tiene solución. ¿Ok? Entonces veamos aquí ese caso que es lo que se denomina reflexión total. ¿Ok? Ese caso ocurre solo cuando NB es menor que NA. ¿Ok? Si NA es menor que N sub B, o sea, paso desde el medio A al medio B. ¿Ok? Si el segundo medio hacia donde yo voy tiene un índice de refracción menor que el medio desde donde vengo, entonces ocurre esta cosa. Es decir, si paso de vidrio a agua o de agua a aire, por ejemplo, el agua tiene un índice de refracción típicamente consideramos 1,33. El vidrio típicamente 1,5, podría ser hasta 1,8 o 2 según el tipo de vidrio. El aire 1. Es como 1,001 el del aire, lo consideramos como 1. Bueno, si es que NB es menor que NA, vengo desde acá hacia, desde, no sé, este color amarillo cafezoso hacia el celeste. ¿Ok? Primer caso, voy recto por la normal. ¿Ok? Seno de 0 vale 0, igual a 0 por NB sobre NA. No importa cuánto vale esto. Seno de 0 es 0, seno de 0 es 0. El ángulo de incidencia y de refracción es igual en este caso y es 0, ¿no? Así que cuando uno va por la normal siempre sigue derecho. Eso es facilito. Después un segundo rayo, esto es fácil. Bueno, aquí usamos la ley de Snell. ¿Ok?
cuál es el ángulo de refracción, θ sub b, si es que tengo un ángulo de incidencia θ sub a ahora mayor que 0, pero menor que pi medios. ¿Qué hago? Uso la ley de Snell. Seno de θ sub b, ¿ok? Es igual a NA sobre NB por seno de θ sub a. Esta es la expresión que tengo aquí, para este caso. Bueno, para cualquier caso. Así que voy desde A a B. Bueno, y si no también lo hago al revés. Pero estoy calculando este ángulo en función de este ángulo que yo apunto y yo defino cuál es el ángulo de incidencia. Bueno, si NB es menor que NA, este numerito es mayor que 1. ¿Ok? Entonces, este ángulo, esta ecuación no tiene solución para cualquier valor de θ sub a. Les doy al tiro un ejemplo. Este número es mayor que 1. Entonces, si este número fuese 1, tendría seno de θ sub b igual a un número mayor que 1, y eso no es posible. No existe solución a esa ecuación. No hay ningún ángulo θ para el cual la función seno de θ sea mayor que 1. Entonces, si NA es mayor que N sub B, seno de θ sub A no puede llegar a ser 1. No puedo tener un ángulo de incidencia cercano a pi medios. ¿Ok? Porque con pi medios me quedaría, esto no puede. ¿Qué quiere decir que esta ecuación no pueda? Quiere decir simplemente que no hay rayo refractado, no hay rayo transmitido. Este rayo que está aquí desaparece. ¿Ok? Pero bueno, si seno de θ sub a o θ sub a es un ángulo pequeñito, seno de θ sub a es un ángulo chico, entonces esto sí tiene solución. Entonces, bueno, aquí cuando vale 0 sigue derecho. Empiezo, me voy corriendo así hacia la derecha aquí, desde este punto. Este ángulo empieza a crecer. ¿Ok? Y crece hasta un límite, que es este rayo 3 que aparece aquí. Hay un ángulo crítico, ¿ok? En el cual el seno de dicho ángulo crítico es igual a NB sobre NA. Cuando eso es cierto, NA sobre NB por seno de dicho ángulo crítico me queda 1. ¿Se fijan? Si esto, NA sobre NB por esto, que vale NB sobre NA, me queda idénticamente 1. Y esto sí es posible, porque habíamos quedado en que NB es menor que NA. Así que existe este ángulo entre 0 y pi medio para cualquier par de NB y NA que sea un número menor que 1. ¿Qué pasa en este ángulo crítico? Coloco esto aquí, me queda 1. Seno de θ sub b es 1, con lo cual θ sub b es pi medios. ¿Ok? Aquí está. Este rayo se refracta corriéndose más allá de la normal, ¿no? Este ángulo es mayor que este. Yo sí hago crecer este, y en este ángulo crítico, el ángulo de refracción es justo pi medios, cuando este valor está aquí. Entonces llega por aquí y ¡pum! El rayo refractado se va paralelo a la superficie, y si yo estoy mirando por acá no veo nada. Y para ángulos mayores no hay refracción, porque esta ecuación no tiene solución, esto ¡pum! No existe. Se acabó. Y eso se denomina reflexión total. ¿Ok? Y ocurre cuando uno pasa de un medio con mayor índice de refracción a un medio con menor índice de refracción. Y es bastante útil, se usa en dos casos. Oh, un segundo. Ah, ahora llegó jardinero a la casa al lado. Ya, dos casos les voy a mostrar. Los prismáticos. ¿Ok? Binoculares con muchas frecuencias usan esta geometría, que se denominan prismáticos porque usan dos prismas. ¿Ok? Prismas de 45 grados y 90. Entonces la luz entra por acá, aquí hay un tipo de lente, después pasa por este prisma, ¿ok? Y acá, esto es aire, esto es vidrio, aire, etc. Entonces, aquí ocurren dos reflexiones internas totales.
y acá otras 2. 1, 2, 3, 4 y vuelve para acá. ¿Ok? ¿Qué gracia tiene esto? Uno, hace que sea un poquito más compacto el lente, y dos, hace que la imagen sea derechita. Se invierte y queda derecha. ¿Ok? Y esto sirve porque si utilizamos un vidrio en este prisma con un índice de refracción de 1.52, me queda que el ángulo crítico es 41 grados para este tipo de vidrio. ¿Ok? Si yo construyo un prisma de 45 grados, entonces aquí la reflexión es total. ¿Te fijas? La luz aquí entra desde el aire al vidrio y entra normal, entra perpendicular, pasa derecho. Aquí pasa del vidrio al aire, reflexión interna total, no hay pérdida. Aquí tampoco hay pérdida porque a 90 grados, a pi medios, la luz pasa derecho. No hay reflexión aquí, no hay pérdida. Aquí, reflexión interna total, no hay pérdida. Aquí también interna y ahora pasa por la normal. La intensidad que sale por aquí es igual a la que entra por acá, entonces es muy eficiente. Y lo mismo ocurre acá, y después tengo otros lentes para generar la imagen. Y el otro caso, mucho más común hoy en día, es este de acá, que es una fibra óptica. ¿Okay? Una fibra óptica uno no la puede doblar así, porque queda a 45 grados, perdón, 90 grados, ¿no? Se rompe. Y si lo hiciera, entraríamos en problemas con esta cosa, pero en la medida en que la fibra es delgadita y se mueve como suavemente, la podemos considerar como recta, y si uno tira un rayo de luz apuntándole más o menos a la fibra, uno va a quedar con ángulos siempre menores que el índice, que el ángulo crítico. ¿Ok? Eh, entonces acá yo necesito construir una fibra óptica con un valor de ángulo crítico pequeñito. ¿Ok? Para que esto funcione. Y si uno logra un medio con ese tipo de condiciones, pum, la función funciona lo más bien, digamos. Uno tira un rayo y sale, después de todas las vueltas que uno quiera, o después de kilómetros y kilómetros de fibra, sale lo mismo que entró. Es muy eficiente. Y ahí uno quiere un medio que tenga un índice de refracción lo más grande posible. Bueno, les voy a mostrar un par de ejemplos. No lo tengo resuelto, pero es muy sencillo. Este primero. Háganlo ustedes, ¿no? Esto en el fondo es trivial. Tengo un cubo grande de vidrio, todo esto es vidrio. Tiene un reflector metálico, no, lo mismo que sea metálico, pero es un reflector total. Aquí la luz no cruza, solo se refleja. ¿Ok? Y tiene un ángulo de incidencia que lo mido aquí. Entonces acá aplican la ley de reflexión, tengo el ángulo de reflejado con este mismo ángulo acá. O el ángulo de incidencia es este, el de reflexión está aquí. Pero la pregunta es ahora otra. Este es el ángulo que me va a interesar. Pero la pregunta es, yo voy incrementando de a poco el ángulo de esta luz. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta luz? Yo voy aquí y voy aumentando el ángulo. ¿Ok? Y partamos con un ángulo pequeñito. Tiro una línea por aquí. Pum. Se refleja para allá. Y cuando el ángulo aquí es pequeñito, llega acá con un ángulo pequeñito con respecto a la normal. ¿Se fijan? Este ángulo acá se refleja. Es el mismo ángulo que tengo con respecto a la normal en esta interfase. Entonces de aquí se va a refractar un poco y quizás reflejar las dos cosas. Bueno, cuando yo aumento este ángulo, llega un ángulo crítico en el cual no entra luz al agua. Entonces cuando llego a este numerito mágico aquí, el ángulo se refleja con el mismo ángulo acá. Y acá, entonces, para este valor de este ángulo, llego aquí justo al ángulo crítico, de modo que el ángulo de refracción es pi medios. ¿Ok? Así que es muy sencillo. La pregunta aquí entonces está un poquito más complicada. Preguntan cuál es la rapidez de la luz en ese vidrio. Bueno, n, el índice de refracción, es c sobre v.
Entonces, bueno, lo que están preguntando es, dado este ángulo de incidencia, y dado que tengo agua, vidrio con agua, no vidrio con aire, este ejemplo que les puse aquí, 1 y 1,52, esto es vidrio con aire. Lo que yo tengo aquí es vidrio con agua, entonces tengo N, y aquí tengo N igual a 1,33. ¿Ok? N, que es mi pregunta, versus 1,33. Resuelve el N con este ángulo crítico, y sabiendo que acá tengo 1,33, no 1. Y luego, bueno, la velocidad, la rapidez va a ser C sobre N. ¿Ok? Les queda clarito, supongo, este. Este es un ejemplo fácil. Y a mí me gustó por el hecho de, ok, es fácil, pero no es trivial. Hay que pensarlo. Y ahora otro que también es fácil, y este es tremendamente importante. De nuevo háganlo ustedes, ¿no? Esto de acá, ¿dónde está? Ya. Estos son los números de los problemas del final del capítulo en el libro, del Sears, que ya está publicado en los cursos. ¿Ok? Bueno, el que es, no el que sigue, el número, no sé, 59 de ese capítulo, les pone este ejemplo. Y este ejemplo hay una variedad de formas, pero nos va a perseguir el resto del semestre, de alguna manera. Tengo ahora 3 medios, N1, N2 y N3. Típicamente van a ser 2 medios. Por ejemplo, aire, vidrio, aire. ¿Ok? Agua, vidrio, agua. Pero típicamente aire, vidrio, aire. ¿Ok? En algunos casos puedo tener aquí un espejo. Si yo les digo que hay un espejo, quiere decir todo se refleja. Les puedo colocar aquí, como este caso que dice acá, un reflector metálico. No importa, un espejo, reflector metálico. Un espejo es un reflector metálico, ¿no? En ese caso todo se refleja. Si no hay un espejo, no importa. Sencillamente de acá, primera interfase, hay un rayo reflejado, el A del incidente se refleja, y otro refractado, pongámosle A'. Este A' llega acá a mi segunda interfase y va a producir un rayo refractado, acá, a segunda, si ustedes quieren, y uno reflejado a tercera. Y este a tercera acá produce de nuevo un reflejado a cuarta para acá y refractado B. ¿Ok? Entonces no me importa, no es, si es que acá coloco un espejo, entonces ya me evito el problema de que pierda luz hacia el fondo. ¿Ok? Y acá si es que el ángulo es tal que no hay reflexión, bueno, cuando este ángulo es pequeñito, es principalmente refractado. Entonces si aquí pongo un espejo, la luz llega, hace este recorrido y este. Pero independiente de si hay más rayos que no tengo dibujados aquí, como el que están por aquí abajo o el que está para acá. ¿Okay? Olvídense de esos rayos. Estos rayos sí son todos reales. ¿Ya? Y la pregunta aquí es, demuestre que A es paralelo a B. Van en la misma dirección. Es equivalente a este ejemplo que les puse aquí. ¿Ok? Este vuelve hacia allá, pero van en direcciones opuestas y son exactamente paralelos. Este ángulo θ sub 1 es idéntico a este, con respecto a esta misma línea, que acá es la normal y acá en cambio es la paralela. Porque acá tengo un signo menos y signo menos. ¿Ok? Ahora tengo una situación distinta con refracción, en vez de solo 2 espejos, tengo 2 medios y tengo acá refracción. ¿Qué pasa? Tengo aquí de N1 a N2. ¿Se fijan? Después tengo aquí reflexión, entonces el ángulo de acá va a ser idéntico al que vuelve, no me cambia el ángulo. Y ahora aquí tengo de N2 a N1. Entonces tengo, en este caso, aplico la fórmula de esta forma, el de refracción es NA sobre B sobre el de incidente, y en el segundo caso lo aplico al revés. Entonces, en el fondo, es como multiplicar por NA sobre NB y por NB sobre NA, me van a quedar los mismos ángulos, los dos lados. Equivalente a eso. Entonces, hagan este ejercicio, es muy importante. Hay muchas variaciones sobre este ejercicio. Y esto de acá lo vamos a ver como interferencia. En el fondo, lo que sucede aquí es que este haz y este, si es que toda esta cosa es chiquitita,
vuelven juntos. Y según cuán espeso sea esto, pueden volver juntos cuando veamos esta luz. Ahora la estamos viendo como óptica geométrica, es un rayo, una línea geométrica y punto. Cuando nos acordemos que la luz es una onda y por lo tanto podemos tratarla como onda, es decir, en vez de dibujar una línea con una regla, escribimos una ecuación, decimos algo, alguna cosa, por coseno de omega t más menos kx o más kx menos omega t, alguna cosa así. Entonces vamos a tener una onda y la otra y van a interferir. ¿Por qué? El omega t es el mismo porque vienen juntos. ¿Ok? Este es un solo rayo incidente, vienen todos con el mismo omega t, pero aquí tengo un camino más corto que este. Entonces el kx de este y de este va a ser distinto y dependiendo del ángulo va a haber interferencia constructiva o destructiva. ¿Ok? Así que vean este ejemplo. Lo único que tengo que ver, se van a dar cuenta, es muy sencillo, que aplico esta expresión dos veces. En un caso NA sobre NB, en el otro caso NB sobre NA, y por lo tanto vuelvo al ángulo inicial. Y A es paralelo a B. Ya, otro ejemplo, vamos en el 33, fíjense cómo avanzamos, 54, 59 y ahora 61. Este también es interesante, pero es un poquito más complejo. Hagan este ejercicio. Por lo menos, no me acuerdo cómo están las preguntas aquí. Ah, acá están las. Ya, demuestre que se tiene esta relación. ¿Ya? Y después calcule y no sé qué. ¿Ok? Entonces, a ver, tengo aquí un haz de luz y tengo un prisma. Y bueno, según cómo sea el ángulo de incidencia aquí, voy a tener una doble refracción, ¿no? Si es que paso del aire al prisma, entonces esto de acá se va a acercar a la normal, después del prisma al aire se va a alejar de la normal, y según el ángulo con que yo tome aquí mi láser, si ustedes quieren, hay una configuración en que esta cosa es simétrica, que es lo que está dibujado aquí. ¿Ok? Coloco el prisma de forma vertical, digamos, esto está horizontal, este ángulo es igual a este, y lo rotulo a medios cada uno. Y tengo simetría, es decir, ubico el ángulo del prisma o del láser de tal forma que el ángulo con que sale sea igual al que entra. ¿Ok? Tengo teta sub A aquí y teta sub A acá. En rigor no es el mismo porque cambió la dirección, ¿no? Este rayo no es paralelo a este, que sería esta línea que está acá, como en este caso, ¿no? El que sale es paralelo. Este es un caso más complejo, en que, como tengo estos dos ángulos de acá, sale como, quisiera salir paralelo, pero en realidad sale chueco, y la desviación con respecto al ángulo inicial, cuando el ángulo de refracción de salida con respecto a la normal es idéntico al de incidencia, con respecto a la normal de acá, me da una desviación delta. Bueno, aquí es solo geometría para demostrar esta expresión que está aquí. ¿Ok? Este ejercicio no es complejo, pero a mí no me gusta tanto este tipo de geometría. Prefiero esta de acá que más facilita. Y prefiero los kx menos omega t, que a ustedes parece que no les gusta. Pero si a ustedes les gusta más la geometría, hagan este problema. Vamos a volver sobre este problema un par de veces. Y ya, ejemplo también rapidito. Le puse un asterisco a secciones a las cuales no les voy a dar mucha importancia. Pero miren, a ver si hicieron este problema. Supongamos que hicieron este problema, espero que lo hagan. Ese problema, que está aquí como medio simplificado, resulta que nos produce un arco iris. Aquí aparece como problema 3361 en el libro, y el arco iris es la sección 33.4. Le puse un asterisco para decir, bueno, esta no es tan esencial, pero miren, aquí, esta es la geometría
por la cual se produce un arco iris. Primera cosa, bueno, tiene que haber sol por algún lado, si no, no hay arco iris. O sea, no puede estar totalmente nublado. Segunda cosa, tienen que haber gotas de agua en suspensión. ¿Ok? Y esas gotas de agua tienen un índice de refracción conocido, le pongo 1.33, y son esféricas. Bueno, casi esféricas, pero las voy a modelar como si fueran esféricas y vamos a ver si resulta. ¿Ok? Si las gotas de agua son esféricas y tengo la luz del sol incidente por algún lado, ¿ok? Por ejemplo, por acá por la izquierda, llegan acá un montón de rayos. Y bueno, vienen todos paralelos, este es un solo rayo en el fondo, pero digamos en distintos pedacitos de la gota, ¿ven? Este rayo paralelo, esta gota puede tener 1 milímetro, ¿no? Es una gotita pequeña. Pero la luz tiene longitudes de onda de no sé cuánto, 500 nanómetros, por ejemplo. Entonces es mucho más chica que 1 milímetro, entonces efectivamente puedo considerar estos rayos aquí. Tengo refracción a distintos ángulos en distintas posiciones de la gota. ¿Ok? Y dependiendo de las condiciones y de los ángulos, esto de acá entonces van a llegar al otro lado de la gota, donde paso ahora un índice de refracción de 1.33 a el aire, que consideramos con 1. N sub A ahora, cuando quiero salir, es mayor que N sub B. Bajo esas condiciones se puede dar el tener reflexión total, como este caso de acá, cuando NB es menor que NA. Eso sucede en una gota. Y aquí la luz se refleja y llega para acá, ya porque tengo el ángulo crítico aquí, es mayor que el ángulo crítico, entonces lo que ocurre es reflexión total, porque el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, cuando aquí tengo 1.33 y aquí tengo 1. Seguimos. Cada uno de estos se refleja totalmente en un punto un poquito distinto. Aquí le dibujamos la normal, colocamos la reflexión, pum, y llegamos para acá. Y cada uno de estos rayos ahora se refracta desde 1.33 al aire y pum, llegan de vuelta. ¿Ok? Debido a esta reflexión total, cuando el sol viene por acá, el arco iris llega hacia abajo. Es decir, para mirar un arco iris, yo tengo que mirar hacia el cielo en un cierto ángulo, este ángulo que está aquí, acá. Este ángulo es con respecto a la horizontal, ¿no? Entonces, esto me da, no sé, 45 grados, por ejemplo, voy a tener el arco iris. Cuando el sol está detrás mío, si el sol está muy alto, no se va a dar nunca esta geometría en que aquí tengo reflexión total. Cuando el sol, por ejemplo, en vez de llegar por acá, llega por acá. ¿Ok? Entonces va a refractarse aquí y después se refracta a otro lado. No me resulta. Entonces, para ver un arco iris necesito tener el sol como en la tarde, al atardecer o al amanecer, pero es más común al atardecer, al menos en Chile, ¿no? Y bueno, acá uno puede verlo con un poquito más simplicidad, pero exactamente lo mismo. Se fijan, luz blanca incidente. Como acá tengo los rayos del 1 al 10 u 11, y acá vuelven al revés. El 1, que viene justo por el eje de la gota, en rigor el 1 sigue derecho, ¿no? Acá bueno, se refracta, pero no cambia su ángulo de incidencia, y acá también. Así que sigue derecho. No, pero igual tengo reflexión total, así que está bien. Vuelve derecho, sigue y vuelve. Me cambia el orden. Entonces, por eso tengo la forma del arco iris. Y aquí se calcula más o menos qué cosa va a tener en consideración. Aquí está el ángulo calculado. Desde la incidencia hacia el reflejado. Y me da un ángulo delta, que aparece delta mayúscula, de 41 a 42 grados. Y por lo tanto, ese es el tamaño del arco iris, tiene un tamaño de 2 grados. Ok, en el cielo. Y esto que está aquí, fíjense, lo podemos dibujar así. Problema 33.66. Es lo mismo que estaba aquí con un prisma, que era con un problema medio rebuscado, no sé qué. Bueno, eso se parece harto al arco iris.
Y aquí este es el problema de desafío, dice 33.66. Ustedes están perfectos para este tipo de problemas, ¿no? La geometría acá, acá le muestran, digamos, tengo el centro del círculo, entonces hay que usar varios triangulitos isósceles y no isósceles. Y van a poder ver que este problema es idéntico a ese que era el 3361. ¿Ok? Así que esta es la producción de arcoíris. Y ahora lo que quiero ver es polarización. Eh, y otro tipo, y otra parte de cosas que son temas distintos, pero reflexión y refracción es la materia que acabamos de ver, ¿ok? Es la ley de Snell y este dibujito, no hay más que eso. Reflexión total. Este ejemplo, mírenlo con atención. Esto es obligación verlo. No pueden no verlo porque va a aparecer muchas veces. Y acá hay un ejemplo más complejo que es similar al arcoíris. Entonces, ¿quieren 5 minutos de descanso? Me diga que sí, pero tienen que avisparse. Ya, Sí. pues. Ya, tengo que acordarme, ya que me da justo el intención. Entonces tengo aquí 11:11 según yo. Volvemos a las 11:15 y empezamos, no sé, 11:18. Más o menos. ¿Ok? Eh, así que ya, voy a ver lo del test en un segundito. Ya vuelvo. Oh. Ay.
Em, voy a mirar qué hemos hecho en el test del lunes deberíamos hacerlo de sonido. Hagámoslo de música. Déjenme mirar aquí los tests. Va. Mensajes. Ah, esto fue en modo normal. Ahí donde quedó. Me perdí el chat. Acá está. Lunes. Sonido. Se me había olvidado que tenía que hacerle un test para el lunes. En do. Música. Ya, acuérdense estirar los brazos, hacer así, respirar hondo, no sé qué más. ¿Estamos para comenzar ya? Vamos. Todavía están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ah, qué raro. Ya. Démosle. Ya. Entonces, déjeme ver si esto se me achica. Bien. Polarización. Sí. Es un tema que de nuevo va a aparecer en un montón de otras veces, ¿no? Es bastante sencillo, pero es distinto a lo que hemos visto hasta ahora. En alguna medida, todas las ondas que hemos visto, en particular cuando uno se imagina ondas en una cuerda, son polarizadas, pero no las vemos de esa forma, ¿no? Cuando uno tiene una cuerda y uno genera una onda transversal en una dirección, una manguera, uno le hace así, hay solo un plano. Todas las ondas que hemos visto son planas, en el sentido que el, el movimiento de oscilación de todas las partículas en el medio, en una onda transversal, definen un plano. ¿Ok? No hay oscilación en distintas orientaciones. Pero también vimos que cuando hay más de una onda en un solo medio, uno las suma y listo. Esa es la genialidad de las ondas. En la medida en que la cuerda sea lineal, no se rompa, coloco dos ondas, se suman. Yo no veo ni la onda 1 ni la onda 2, veo la suma. Y sin embargo, las dos subsisten. Las dos como que pasan, ¡pum! Y se suman y restan instantáneamente en todas partes. A veces produciendo ondas estacionarias, por ejemplo, en otros casos produciendo una ensalada de ondas. Pero eventualmente, si es que pasa una y la otra, las dos continúan sin cambiar. Entonces, en una cuerda, si yo tengo un oscilador produciendo una vibración así y otro produciendo una vibración en otro ángulo, yo voy a tener la cuerda oscilando así como en una variedad de formas, y de hecho no puede producir una onda estacionaria como en 2D finalmente, en vez de en una D así. Bueno, o en 3D en vez de 2 si ustedes quieren. Pero bueno, cuando todas las oscilaciones están en un solo plano, decimos que una onda transversal está linealmente polarizada en dirección Y. ¿Ok? Esto es lo fácil. Hago así con la cuerda
ese movimiento, como todas las partículas de la cuerda van a moverse en el mismo plano, el plano está definido por dos ejes, ¿no? Uno es el eje Y, donde se mueve, del movimiento de las partículas de la cuerda, y el otro el eje X de propagación de la onda en la cuerda. ¿Ok? Aquí tengo la velocidad sobre X y el Y, el movimiento de las partículas. Si eso es un plano, es decir, si todas las partículas se mueven sobre un solo eje, la onda está linealmente polarizada. ¿Ok? Entonces acá tengo dibujada una onda polarizada en el eje Y, acá tengo dibujada una onda polarizada en el eje Z. Miremos ahora, cuando yo tengo esta geometría, y la onda la hago pasar por una ranura, y la cuerda sigue. Tengo una cuerda desde acá, y sigue, pasa por la ranura, y sigue hasta el infinito. ¿Ok? Si es que yo le hago incidir sobre esta ranura, en esta cuerda, una onda, la ranura está en el eje Y, está vertical aquí. Yo hago incidir una onda polarizada verticalmente, oscila verticalmente, y cuando pasa por la ranura, no se da ni cuenta que existe la ranura y sigue. Y acá tengo una onda polarizada linealmente de forma vertical, igual que la incidente. No cambió en nada. Sin embargo, si yo tengo una onda polarizada, en este caso horizontalmente en este eje Z, que la hago incidir sobre esta ranura, acá llega mi onda, se mueve para allá y para acá, se va moviendo hasta que llega acá, y en ese punto, esta onda ve la ranura como un punto fijo. Ve la ranura y en ese punto, ese pedacito de la cuerda no puede desplazarse en este eje Z, sino que está fijo. Conclusión, no puede pasar, porque este punto está fijo y no permite el paso de la oscilación desde el lado izquierdo de esta pantalla al lado derecho. Y la onda se refleja. ¿Ok? Bueno, eso es toda la teoría, digamos. Entonces ahora colocamos como incidente una onda, una combinación de ondas. Coloquen acá 10.000 ondas, cada una en el plano que les dé la gana. Todos los planos aquí en distintas orientaciones. En el plano aquí XY, plano XZ, y todos los planos intermedios aquí con cualquier ángulo entre Y y Z, ¿no? Desde aquí 0 a pi medio, o lo que se les ocurra. Vamos girando esto, colocamos una ensalada de ondas, y esto es lo que está dibujado acá. Esta es una ensalada de ondas, oscilando en todas direcciones. Bueno, si son todas ondas, tengo acá una suma, y esta es una onda no polarizada. ¿Ya? Si yo les hablo de una onda no polarizada, es siempre una suma de un montón de ondas, como que cada componente, cada oscilación individual siempre va a ser polarizada, ¿ok? En una onda transversal. Bueno, si coloco una onda no polarizada y la hago pasar por esta ranura, solo las componentes de estas ondas que son verticales van a pasar. Entonces lo que pasa por la ranura es una onda ahora polarizada en la dirección vertical, y esta ranura en una cuerda actúa como un filtro polarizador. ¿Ok? Acá tengo onda incidente no polarizada, sale polarizada linealmente en el eje vertical. Si yo roto la ranura y la coloco ahora en el eje XZ, en el plano XZ, me va a quedar una onda polarizada linealmente en el eje, en el plano XZ. ¿Ok? Bueno, esto es válido para ondas transversales. Si la onda es longitudinal, entonces ya no resulta. ¿Ok? Bueno, la luz es una onda electromagnética, y es una onda electromagnética transversal. ¿Ok? Se propaga en una dirección, en esa dirección uno cuenta la longitud de onda, y lo que tengo son una cosa bien extraña. Son vibraciones de la intensidad de un campo eléctrico y magnético en dos direcciones perpendiculares entre sí. Hay una dirección, un eje magnético, en este caso el magnético está dibujado como en azul, sería mi eje Z de acá, y el eléctrico está en rojo, es vertical, es como el eje Y, ¿no?
La longitud de onda es igual y fíjense que aumentan y disminuyen los dos instantáneamente en la misma cantidad. Bueno, entonces podemos caracterizar una onda electromagnética de esta manera, ¿ok? Como un campo eléctrico que varía como coseno de kx menos omega. Espérenme un segundito. No, 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 no. Aquí está usted. Exacto. Pero no me queda la ah, no está bien, ¿por qué? No, ya. Lo que yo quiero es que usted bote la mano en la bolsa. Pero le hago una consulta. Por supuesto, eso es un tema de botella. No sé si ellos quieren cortar algo, pero ya. Pero claro, no sé. Pero bote la familia en una bolsa. Yo aquí mira cómo me la pero mire, allá tenemos un que por esta real, pero no han cortado este que cambia de color. No, sí sé, pero yo, por ejemplo, allá tengo una real, que me pasa para acá, que está para acá, y yo un poco cortando, la corto yo porque si no me invade, no. Gracias. Ya, disculpen. Eh, bueno, ahora de vuelta. Podemos caracterizar la luz como un campo eléctrico o un campo magnético que oscila con una frecuencia, un número de onda de esta forma, ¿no? Acá tengo un campo eléctrico máximo, una intensidad, una amplitud en esta dirección E y acá una B. Lo interesante es que si ustedes ven un material, ¿ok? Los electrones, que son las partículas cargadas eléctricamente más livianas, responden a este campo eléctrico, quieren seguirlo. Y eso hace que se refleje. Entonces, si yo coloco una colección de alambres horizontales, por ejemplo, el campo eléctrico en esa dirección va a reaccionar con los electrones, en cambio el perpendicular no. Y eso es un filtro polarizador de la luz por el hecho de ser una onda electromagnética, donde hay un campo eléctrico que está variando y ese campo eléctrico interacciona con las cargas eléctricas del medio. ¿Ok? Bueno, esta figura, si no la entienden, no importa. Esto lo vamos a usar un poquito después, por eso se los pongo aquí, pero lo vamos a usar más adelante. Por mientras, este es el dibujito que importa. Pensemos en la luz. Y lo único que importa aquí es saber que la luz es una onda transversal. ¿Ok? Entonces, tengo una onda transversal y normalmente la luz es una onda no polarizada. Es decir, no viene toda en un plano, sino que viene en todas las direcciones del mundo. Acá tengo oscilaciones así, otras así, otras así, otras así. En todas direcciones hay campos eléctricos girando en todas direcciones y todo esto se propaga en una dirección que es lo que uno dibuja como un rayo. ¿Ok? Si aquí tengo un filtro polarizador, ¿ya? Que por ejemplo aquí tiene un eje de polarización, me deja pasar solo luz en el plano de polarización. ¿Ok? Bueno, esto de aquí es lo más complejo de polarización. Ya veamos esta otra figura primero, pongámosla aquí antes. Esta luz es no polarizada, coloco un filtro y lo que sale está 100% polarizado, así que el filtro es perfecto. ¿Ok?
Y vamos a ver que lo que sale es la mitad de lo que entra en intensidad. ¿Ok? Vamos a ver eso en un segundito. Y aquí les muestro un ejemplo. Acá en luz no polarizada, tengo un filtro polarizador y pasa la mitad. En un mismo ángulo, y aquí, bueno, acá debería haberse visto igual. El lente, además de ser polarizado, en este caso, es un poquito oscuro. Entonces, como es un poquito oscuro, aquí se ve más oscuro. Pero lo interesante es esta figura que está acá. Si los lentes, por ejemplo, son polarizados horizontalmente, aquí tengo polarización en esta dirección, y al rotar el lente en pi medios, aquí tengo vertical. Y lo que entra por detrás de la pantalla es no polarizado. Lo que sale después de este primer lente que está aquí horizontal es luz polarizada en un plano que supongamos que es horizontal. ¿Ok? Ahora, este solo acepta polarización vertical y lo que incide es solo polarización horizontal. Conclusión, no pasa nada de luz. Con dos filtros polarizadores, entonces a los dos lineales y a pi medios uno del otro, no pasa nada. Uno así, el otro así. ¿Ok? Bueno, ¿Profe? así. Uno así, el otro así. Aquí me pasa solo polarización, digamos, horizontal, este solo vertical, coloco los dos juntos, no pasa nada. Eso es lo que está dibujado aquí. Pero uno puede cuantificar eso de alguna forma y lo vamos a cuantificar con estas formulitas de aquí. ¿Ya? Ah, hay un ángulo de polarización. ¿Ok? Supongamos que tengo un filtro polarizador en que yo puedo cambiar el ángulo. ¿Ya? Yo tengo luz incidente no polarizada. ¿Ok? E ingresa aquí. Y tengo el filtro en este ángulo, phi. ¿Ok? ¿Qué es lo que me va a pasar? Lo que pasa, o sea, después del primer polarizador, lo que pasa es luz polarizada linealmente en esta dirección. ¿Ok? En el fondo, el campo eléctrico este que yo les dije que no se preocuparan porque es medio complicado, yo lo descompongo en una componente paralela a esta dirección y una perpendicular a esta dirección. Entonces, el E va a ser un E paralelo y un E perpendicular a mi dirección del polarizador. ¿Ok? En este caso, aquí tengo, por ejemplo, si la polarización es aquí, este es paralelo y este es perpendicular para un campo incidente cualquiera. ¿Ok? Y después si coloco entonces un analizador u otro, bueno, lo que pasa es lo que es paralelo a este eje, que es el coseno de phi. ¿Ok? Ahora, la intensidad de la luz es la potencia, es proporcional al cuadrado de la amplitud E. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo luz incidente aquí con amplitud E sub 0, esta E es un campo eléctrico. ¿Ya? Lo que importa es que la intensidad, que es potencia, brillo, ¿ok? Es energía por unidad de tiempo. Esa es la potencia que estoy midiendo. Energía por unidad de tiempo es I, es proporcional a E cuadrado. ¿Ok? Y si yo paso, por ejemplo, un primer filtro, en promedio de todas las polarizaciones, lo que me va a pasar es 1 sobre raíz de 2 en la intensidad. ¿Ok? La intensidad que sale acá, el E1, después de pasar por el primer filtro, es la que es paralela y equivale a E0 sobre raíz de 2. Esto depende de las condiciones, pero si no es polarizada, eso es lo que me queda. ¿Ok? Entonces la intensidad I1 es la mitad del I0. ¿Ok? Si ahora coloco un segundo filtro y dependiendo del ángulo, si lo pongo a 45 grados, voy a obtener un E2 de nuevo como E1 sobre raíz de 2. Y la intensidad a la salida va a ser un cuarto de la intensidad incidente como potencia. Cuando aquí da lo mismo el ángulo, lo que me importa para esta segunda expresión
es que este filtro 2 está a 45 grados con respecto al filtro 1. Si es que el filtro 2 está a 90 grados con respecto al filtro 1, entonces la intensidad 2 es 0. ¿Ok? Que es lo que da en este caso que está aquí. Entonces miren este ejemplo que está aquí. Tengo un filtro polarizador vertical. Luz no polarizada incide. Pasa por aquí. Yo todos los rayos en todos los ángulos distintos los descompongo cada uno en su componente paralela y perpendicular. ¿Ok? Paralela y perpendicular. Y el resultado neto de eso es que me pasa la mitad de la intensidad. Entonces, la luz acá tiene un brillo, una potencia de la mitad de la incidente. Y si coloco ahora un polarizador en perpendicular al primero, no pasa nada. La luz acá es 0. ¿Ya? Fíjense lo novedoso de esta situación. Yo te coloco acá un filtro, me pasa la mitad, coloco un segundo filtro, no veo nada, aquí es esta situación que está aquí. Si yo ahora coloco un tercer filtro entre medio de los dos, si es que este filtro es paralelo al filtro número 2, no pasa nada. Si es que este filtro es paralelo al filtro número 1, tampoco pasa, no hay ningún cambio. Sigo sin recibir luz en este punto P. Si es que este ángulo está, si es que este filtro está en algún ángulo intermedio, ¿se ve luz en P? ¿Sí o no? Ok, vamos a ver si resulta esto. Voy a preguntarle. Ah, pero tengo que, ya. ¿Se ve luz? Hoy no sé dónde hacer la pregunta, no me resulta. Ah, no me resulta hacer la encuesta con eso. Bueno, vayan diciendo ahí sí o no. Bueno, lo increíble, ahí hay un sí y un no por ahora. Si es que el filtro 3 es paralelo al 2, no pasa nada. Si es que el filtro 3 es paralelo al 1, no pasa nada. Pero ahora, si el filtro 3 está en otro ángulo, por ejemplo a 45, sí se ve luz llegar acá. ¿Por qué? De aquí, por ejemplo, llega luz y me queda la mitad. Ahora este está a 45 grados con respecto a este. ¿Cuánta luz pasa? De nuevo pasa la mitad. La luz está polarizada linealmente en esta dirección cuando llego a este segundo filtro. En esta dirección. 100% polarizado en un eje vertical, por ejemplo. Yo le coloco un eje a 45 grados. Entonces, cada vector lo descompongo en dos, uno paralelo aquí y otro perpendicular. Y el pedacito paralelo pasa. Y el perpendicular no pasa. Entonces va a pasar de nuevo la mitad. Y va a pasar 100% polarizada en esta dirección. Y ahora llego acá. Este filtro, visto desde esta luz polarizada, que ya tengo acá un cuarto de la intensidad inicial, está polarizado a 45 grados de nuevo de mi ángulo de polarización. Este ángulo ahora lo descompongo en paralelo y perpendicular. Y de nuevo pasa 1 sobre raíz de 2 en la, ¿cómo se llama? En el campo eléctrico o la mitad en la intensidad. Eso es lo que tenía dibujado aquí. ¿Ok? Y en el fondo, después de cada filtro, lo que pasa es la componente paralela del campo eléctrico, que es E por coseno de phi. ¿Ok? Y entonces voy multiplicando coseno cuadrado de phi para distintos ángulos de polarización. Cuando la luz es no polarizada, bueno, tengo que hacer un promedio sobre todos los ángulos y va a pasar la mitad en intensidad, ¿no? 1 sobre raíz de 2 en E. Si está polarizada linealmente, yo tengo que hacer este triangulito, yo sé cuál es el campo eléctrico exactamente, el campo eléctrico es donde está la dirección de polarización, y lo divido en una suma de un vector paralelo y uno perpendicular. Y el paralelo va a tener esta forma, y eso es lo que va a pasar. ¿Ok? Ahora, hay un caso especial de polarización, y ya tenemos que terminar luego,
que sucede cuando hay reflexión. En general, cuando hay reflexión, la luz reflejada, y también la transmitida, pero la reflejada en particular, se refleja parcialmente polarizada. ¿Okay? No se refleja completamente polarizada. Como que le gusta más al rayo reflejado estar polarizado perpendicular al plano de incidencia, paralelo a la superficie. ¿Okay? Esto como que es más favorable, tienden a reflejarse más estos rayos que los otros, cuando aquí tengo todas las polarizaciones. Y por supuesto, si estos tienden a reflejarse más, los que están polarizados en la dirección perpendicular tienden a transmitirse más. ¿Ok? Entonces la luz reflejada es siempre parcialmente polarizada en la dirección perpendicular al plano de incidencia. Y resulta, bueno, este es el motivo por el cual cuando uno quiere tomar fotografía de hoja en una poza en el suelo, por ejemplo, en otoño, o una lagunita, o una piscina que esté quieta, uno ve la reflexión de todos los árboles o el cielo o lo que sea, además de la hoja. Si uno no quiere ver la reflexión solo de las hojas, usa un filtro polarizador y lo colocamos perpendicular a esto y no me va a pasar la reflexión y va a pasar principalmente lo que viene sin reflexión. Bueno, en esta configuración, que esto es cierto en general, ¿no? La luz reflejada es parcialmente polarizada. Hay un ángulo crítico que se llama, no sé, como ángulo de Brewster, supongo yo. Hay un ángulo crítico para la polarización, que depende de los índices de refracción del rayo incidente y del rayo reflejado, ¿no? Si tengo un medio con Na y Nb, típicamente aire y agua, o puede ser aire y vidrio, me queda esta geometría, ¿no? Donde aquí, como hay reflexión, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales, ¿no? Resulta que hay un caso especial, no cualquier ángulo, hay un ángulo especial que lo llamamos θ sub p, en el cual este rayo, el reflejado, es perpendicular al refractado. ¿Ok? Solo en esa condición. Esto no es cierto para cualquier ángulo de incidencia. ¿Ok? Pero sí se da para un ángulo. Y depende solo de Na y Nb cuál es este ángulo especial, en que estos dos rayos son perpendiculares. Bueno, cuando son perpendiculares, uno puede ver que este θ sub b está relacionado con el θ sub p de esta forma. ¿Okay? En el fondo usamos la Snell aquí, la ley de Snell, y el seno de θ sub b lo cambiamos por coseno de θ sub p. ¿Ya? Porque, bueno, simple geometría, cuando en un triangulito donde seno de un ángulo es igual a coseno del ángulo complementario. ¿Ok? Entonces, con este triángulo rectángulo me da esta expresión. Este seno θ sub b aparece en la ley de refracción. Si lo reemplazo por el coseno y lo paso para el otro lado, lo que me queda es que cuando es 90 grados, se cumple esta expresión. La tangente de este ángulo crítico es igual a NB sobre NA. ¿Ok? Esto solo es cierto cuando este ángulo es pi medios. Lo curioso es que cuando este ángulo es pi medios, ¿ok? Este rayo reflejado es 100% polarizado. ¿Ok? Y entonces uno obtiene polarización total para este ángulo crítico. Y esto se llama ley de Brewster. Si el ángulo es distinto, la polarización es parcial. Y aquí hay un ejemplo en la piscina, ¿no? En México le dicen alberca a las piscinas. No sé en España cómo les dirán. Pero bueno, aquí me ven un par de casos, ¿no? Ángulo de reflexión durante el día y durante la noche. Porque durante la noche tengo luz, un foco, no sé, en el suelo o las paredes de la piscina y quiero ver qué es lo que pasa.
durante el día tengo el sol y quiero ver qué es lo que pasa. Entonces aquí me preguntan cuáles son los ángulos correspondientes y acá está resuelto, así que vean ese ejemplo. Y para terminar, ya, aquí hay dos cositas, ¿no? Este lo vamos a ver la próxima vez, pero lo vamos a pasar muy rapidito. Es una cosa curiosa y bien interesante. Y esta otra cosa curiosa y interesante que no aparece en el libro, en el capítulo, y es bien notable. Miren, si yo tengo unas de luz acá, que radian todas direcciones posibles, acá con un muro, por aquí no pasa la luz, ¿ok? Aquí tengo un espejo, y acá coloco otro punto B que no se vea directo a A, entonces de B a A yo no veo nada. Y yo, si radio en todas direcciones, ¿de dónde voy a ver esta luz? La voy a ver justo en este ángulo. Este ángulo es tal que acá se cumple la ley de reflexión. Si el punto B lo coloco por acá abajo, y aquí coloco mi muro, para no verse directo de B a A, aquí uso la ley de refracción. ¿Ok? El principio de Fermat me dice que el rayo de luz se mueve por aquella trayectoria que requiera el tiempo mínimo. Es decir, este rayo elige y se mueve, puede ir por acá, por ejemplo, aquí, reflejarse aquí y llegar a B. O puede irse por aquí, reflejarse aquí y llegar a B. Este camino y este otro, ambos requieren un tiempo más largo para llegar de A a B. Entonces el rayo escoge este y dice yo quiero llegar a B lo más rápido posible. Y en el libro aparece eso en dos problemas. Aquí hay problemas 3357 y 3356 que muestran el tiempo mínimo. Es lo mismo que dibujé aquí, pero ahora me lo coloca como un problema y no sé cómo dicen. Demuestre que el tiempo que se requiere para que la luz viaje de 1 a 2 es esto. Eso es trivial. ¿Ya? Tengo acá la geometría, acá tengo dos ángulos arbitrarios, ¿no? En principio, y yo voy a querer variar este X, me van a variar estos dos ángulos. ¿Ok? Si es que coloco reflexión aquí, acá, acá, en distintas posiciones de la piscina o el espejo, el ángulo de θ1 y θ2 van a estar variando. En todos los casos, el tiempo que se demora por geometría es este largo dividido por C más este largo dividido por C. ¿Ok? Y el tiempo entonces la suma de estas dos cosas. Es muy facilito. Ahora, yo quiero demostrar que cuando el punto que me da el tiempo mínimo, la posición que me da el tiempo mínimo va a satisfacer la ley de reflexión. Escojo X para que el tiempo sea mínimo. Entonces yo tomo T y quiero hacer una derivada de T a dx. Y es fijo porque tengo mi luz aquí en I1 y mi observador en B. A y B son en el libro este punto 1 y 2 son fijos. El L es fijo, porque las posiciones son fijas. Lo único que cambia es la coordenada X para ver por dónde se refleja. Si hacen de T a de X, ¿ok? Y después se dan cuenta que el seno de θ1 es esta cantidad y seno de θ2 es esta cantidad, van a ver instantáneamente que van a recuperar que el ángulo θ1 es igual a θ2. Para el mínimo, de T a dx igual 0, para encontrar el mínimo, ¿ok? Y van a encontrar que seno de θ1 es igual a seno de θ2. Esto es igual a esto, sencillamente la derivada de esto, ¿cuánto me queda? El c no me importa, me queda 2x dividido por la raíz de 1 cuadrado más x cuadrado. Esa es la derivada de este punto. Más la derivada de esto, que es menos 2 por L menos X dividido por toda esta raíz. Lo igualo a 0. Cancelo el C, elimino el 2 y me queda que X sobre esta raíz es igual a L menos X sobre esta raíz. Eso es lo que me queda de igualar de T a de X igual a 0. Y resulta que esto es seno de θ1 y esto es seno de θ2. Los igualo y me queda θ1 igual θ2. Véanlo y vean el ejercicio siguiente, el 3357, donde ahora, en vez de tener T igual L sobre B, lo que tengo es T igual L1 sobre B1 más L2 sobre B2. ¿Se fijan? Tengo esto.
esta distancia con esta velocidad de propagación y esta distancia con esta velocidad. Entonces me quedan aquí, no me queda como acá que el C lo cancelé. Y lo que me va a quedar una cosa parecida con esta, pero me van a quedar el V a un lado y el V al otro lado. Y entonces si multiplico o divido por C, me va a quedar la ley de Snell, que está aquí. Así que bueno, hasta aquí lo dejamos hoy. Y ese es todo el capítulo 33. Y, y a la vuelta de vacaciones empezamos con el capítulo 34. ¿Ok? Voy a ver de nuevo quizá al principio de Fermat, por ejemplo. Bueno, ya les dejé de compartir.